En Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20 vamos a leer. Dice la palabra de Dios en Efesios 5, versículos 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De nuevo voy a leer el versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Gloria a Dios. El tema de hoy es el mandamiento de Dios, sed llenos del Espíritu. El mandamiento de Dios, sed llenos del Espíritu. Un cristiano es alguien que ha sido cambiado por Dios. Dios ha llegado a la vida de esa persona y lo ha transformado y llega a tener una vida nueva. Y por tanto, por el hecho de que somos nueva criatura en Cristo Jesús, somos llamados a andar en el Espíritu. Por ejemplo, aquí en el versículo 8 del mismo capítulo, en Efesios 5:8, nos dice así. Vamos a ver los contrastes que se hablan antes de llegar al versículo 18. Versículo 8 dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz. Así que en otro tiempo éramos tinieblas, ahora somos luz, somos hijos de Dios, somos hijos de luz. Versículo 11 también dice: y no participéis en las obras infractuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. El versículo 9 dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Luego versículo 14 dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Te va a alumbrar Cristo. Estábamos muertos, pero venimos a Cristo, ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Muertos espiritualmente, pero ahora tenemos vida espiritual. Éramos tinieblas, pero ahora somos luz. Andábamos en malas obras, pero ahora somos llamados a andar en obras buenas. Luego versículos 15 al 17 sigue diciendo: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de lo cual sea la voluntad del Señor. Así que éramos tinieblas, pero ahora somos hijos de luz. Andábamos en malas obras, ahora somos llamados a andar en buenas obras. Estábamos muertos, ahora estamos en vida en Cristo Jesús. Y en el versículo 18 vemos otro contraste en el cual lo hemos leído. Por tanto, estás en Cristo, ya no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu, otro contraste. Y lo cual vamos a llegar a entender el por qué es que se menciona esto, por qué se hace este contraste entre la llenadura y el vino. De nuevo el versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Así que tu vida ya no es una vida de embriaguez. Ya no es una vida en la cual vas a andar embriagándote. Una vida, en otras palabras, de pecado. Y hay diferentes formas de hablar esto de embriagar. No necesariamente se puede referir a el vino o alcohol, sino puedes embriagarte con otras cosas. Con cosas pecaminosas, que podemos decirlo así, que te embriagan. Ya no tienes una vida de la cual tú te vas a embriagar. Ahora, ¿al por qué hacer el contraste con embriaguéis y sed llenos del Espíritu? Es la pregunta. ¿Por qué es ese contraste? ¿Por qué el apóstol hace este contraste? Bueno, hoy vamos a entender este contraste en el versículo 18. Tenemos el contraste del versículo 18 que dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Vemos el contraste y vemos el mandamiento. Y luego, en los versículos 19 al 20, tenemos las características de alguien que está lleno del Espíritu. Vamos a llegar a ver las características de esa persona que realmente está llena del Espíritu. Se nos da el mandamiento de no embriagarnos y de ser llenos del Espíritu Santo. Y luego de ahí vamos a ver
las características de esa persona que realmente está llena del Espíritu Santo. Así que el contraste, el mandamiento y las características. Hoy vamos a ver vamos a comenzar con el contraste. Vamos a ver el contraste hoy en día. Ahora, de nuevo hago la pregunta, ¿por qué el contraste con la embriaguez y la llenadura del Espíritu Santo? Porque parece ser un poco medio raro esto. ¿Por qué se menciona, bueno, el Espíritu y el alcohol, el vino? Bueno, Pablo aquí no necesariamente nos está enseñando tocante el alcohol, en donde también tiene mucho de qué hablar. Eso sería otro tema del cual podemos hablar tocante el cristiano y el alcohol. Pero Pablo menciona esto no necesariamente porque nos va a dar una lección tocante el alcohol, sino él tiene sus razones por las cuales vamos a estar llegando a ver conforme estamos viendo los textos, al por qué es que hace este contraste. Y van a llegar a entender y decir, ok, ya entiendo el por qué menciona la embriaguez y la antigua manera de vivir, la antigua vida. Bueno, el propósito es de decirnos a nosotros a que ya no andemos en nuestra vieja manera de vivir. Hemos sido salvos, hemos sido redimidos, Dios nos ha perdonado. Ahora ya no somos tinieblas, somos luz, ya no estamos muertos, tenemos vida, somos salvos. Éramos, como dicen los textos que leímos el versículo 18 en adelante, éramos tinieblas, ahora somos luz. Andamos en malas obras, ahora somos llamados a andar en buenas obras. Estamos muertos, estamos vivos. Éramos insensatos, somos llamados a andar sabiamente. Éramos estas cosas, pero en Cristo Jesús ya no somos llamados a hacer eso. Somos llamados a andar en luz, andar como lo que somos, hijos de luz. Somos llamados a ser llenos del Espíritu Santo. Así que de nuevo el versículo 18 quiero mencionarlo y lo repito para que quizás se les quede grabado en su mente. No os embriaguéis, dice el versículo 18, con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Está el mandato, la prohibición, y está el mandato de Dios. No os embriaguéis. Éramos antes de cierta forma, pero ahora ya no somos de esta forma. Ahora, ¿por qué es que el contraste? ¿Por qué es que el contraste? Bueno, los gentiles. Sabemos, cuando hablamos de gentiles, estamos hablando de todo aquel que no es un judío. Para los que quizás se preguntan, bueno, ¿quiénes somos gentiles, verdad? Los gentiles somos nosotros, todo aquel que no es un judío. Pero en ese entonces estaban los judíos. Los judíos tenían ciertos, se dirigían por los mandamientos de Dios, por lo que Dios había establecido. Dios los había llamado a salir de esos pueblos paganos, a no vivir como esos pueblos paganos. Pero los gentiles, ellos vivían obviamente como lo que eran, paganos. Vivían en un estilo de vida pecaminoso, un estilo de vida que no le agradaba a Dios. Ellos tenían, vamos a estar viendo unos textos para que vean que esto es así. Ellos tenían por costumbre, y como hoy en día todo aquel, no vamos a decir que todo, pero la mayoría de todo aquel que no es un cristiano tiende a consumir alcohol. Pero en ese entonces se veía, ellos se embriagaban, eran saturados con alcohol, porque era su estilo de vida, era casi una norma. Y vamos a estar viendo que también ellos creían que por medio de la embriaguez, por medio de saturarse con alcohol, ellos podían llegar a tener una conexión con los dioses, que ellos así lo creían. Es por eso que Pablo les menciona esto a los de Efesios, que son gentiles. Dice, esto era tu antigua manera de vivir y de pensar, pero ya no hagas esto. Ahora haz esto, ya como hijo de Dios, ya no hagas esto, ahora haz esto, y llénate del Espíritu. Vamos a leer aquí en 1 Tesalonicenses para ver unos versículos, de ver cómo es que se les menciona esto vez tras vez, porque vemos que eso era la cultura, esa era la norma para los gentiles, los no cristianos, era de estarse embriagando. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, estamos ahí en Efesios, vamos hacia adelante, 1 Tesalonicenses 5, versículos 6 al 8. En 1 Tesalonicenses
capítulo 5, versículos 6 y 8 al 8. Lo voy a leer y si no, pues pueden ahí seguir. Dice el versículo 6: porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ya ve cómo dice, sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan, ya ven cómo lo dice ahí, los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Vemos cómo el apóstol menciona la embriaguez, porque los gentiles tenían esa normativa de embriagarse. Podemos ir en Romanos, yendo hacia atrás, Romanos 13, versículo 13. Estamos ahí en Tesalonicenses, vamos hacia atrás a Romanos 13. Podría yo simplemente mencionar el texto y leerlo, pero prefiero de que vayamos ahí todos juntos y leamos con las escrituras, veamos con nuestros ojos las escrituras y podamos ver que es así. En Romanos 13, versículo 13 dice así: andemos como de día. A ver, de día, ¿por qué? Porque andaban de noche, hijos de las tinieblas, pero como cristianos somos hijos de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Así que ya no más borracheras, ya no más lujurias. Yendo en 1 Corintios 5:11 también, yendo hacia adelante, en 1 Corintios capítulo 5, 1 Corintios 5:11, dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maliciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Así que si hay alguien que se dice ser hermano, pero su normativa, su estilo de vida es de esta, no es un cristiano. Porque un cristiano va a arrepentirse, va a reconocer su pecado, pero si dice, bueno, yo soy un cristiano, y se aferra de que es un cristiano, pero su normativa, su estilo de vida es andar en todos estos pecados, y aquí se menciona la borrachera, dice, hey, no se engañen, no es un hermano. Y nos llama a aún no juntarnos con tal persona. Una diferencia es un impío, una persona que no es un cristiano. Pero una persona que anda diciendo que es cristiana, pero no reconoce su pecado, dice, no, ni te juntéis con ellos. No son cristianos. En Primera de Pedro, viendo otro texto en Primera de Pedro, está delante de Hebreos. Está Hebreos Santiago, vamos a Primera de Pedro 4, versículo 3. Primera de Pedro 4, versículo 3 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Así que basta ya tuviste mucho tiempo, ya viviste en esa vida. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Así que la embriaguez se menciona de nuevo. Este es el camino de los gentiles. La embriaguez, las lascivias, el pecado, la mundanidad, fornicación, adulterio. Ese es el camino de los gentiles, pero ya no andes en la embriaguez, ya no andes en este estilo de vida. Dios dice, ya no lo hagas, porque ahora sois hijos de luz, no de tinieblas. Ya no andéis en la embriaguez, ya no andéis en este ambiente pecaminoso, ya no. Y eso era la vida vieja, la vida anterior. La vida nueva en Cristo Jesús es andar en luz, andar como hijos de luz. Y como mencioné, esto era un problema espiritual también, ya que en sus vidas anteriores, hablando de los gentiles, la embriaguez era su manera de adorar a sus dioses. Ellos tenían esa creencia de que ellos se juntaban y se embriagaban y había lascivia, había pecado y creían que saturarse con el licor, con el vino. Ellos con el tiempo creían que eso les ayudaba a conectarse con sus dioses.
tenían esas creencias. Ellos se embriagaban, ellos tenían templos. Tenían templos y se habla que aún esos templos aún tenían como una forma de viñas. Y ahí se producía el vino y se embriagaban, tenían sus fiestas, hacían sus actos pecaminosos, hasta habían prostitutas en los templos porque ellos tenían sus orgías, tenían ese estilo de vida pecaminoso porque creían que por medio de ello ellos se conectaban con sus dioses, podían llegar a escuchar a sus dioses, es algo espiritual. Y ahora en Efesios 5:18 Pablo dice, ya no os embriaguéis con el vino, en el cual hay disolución, mas antes bien sed llenos del Espíritu. Sean llenos del Espíritu. Pablo dice, ya no lo hagan. Y sabemos que esto era el estilo de los gentiles, el estilo de vida, la embriaguez, porque en 1 Corintios 11 también vemos de que ellos tenían esa tendencia de reunirse. En vez de honrar a Dios, ellos buscaban embriagarse. Y vemos ahí en 1 Corintios 11 de que dice, muchos de ustedes duermen. En otras palabras, Dios disciplinó, porque no iban con la intención correcta. Ellos iban para embriagarse, para alimentarse, pero no iban para honrar a Dios. Así que vemos de que ellos se embriagaban, lo vemos en las escrituras, vez tras vez, se menciona. Dice, ya no te embriagues, ese no es el llamado que Dios te dio. Dios no te llamó, Dios no te salva para que después diga, bueno, sigue tu camino antiguo, sino no, tienes un nuevo caminar, una nueva vida, y el que es realmente genuino cristiano tiene un nuevo deseo, una inclinación a querer obedecer a Dios. Así que este contraste se trata de nuestra vieja manera de vivir. Es por eso que se hace el contraste, porque está hablando de la antigua manera de vivir y la nueva manera de vivir. Es un contraste. Por eso ya no os embriaguéis. Ustedes tienen esta norma, esta cultura de embriagarse, pero ya no lo hagan, porque ahora son de Cristo. Así que Pablo elige este contraste, no solamente pensando en la antigua manera de vivir de los gentiles cristianos, sino que elige este contraste por razones positivas, porque no hay mejor manera de demostrar la fuerza positiva de la vida cristiana en contrastar la vida antigua con la vida nueva en Cristo Jesús. Somos nueva criatura. Dice, ya no hagas esto. Ya no hagas esto. Y también nos dice de que esto, ser llenos del Espíritu Santo, nos dice esto, porque el Espíritu Santo produce una vida que es positiva. El Espíritu Santo en nosotros produce una vida que es positiva, que es piadosa, llena de un verdadero gozo, no un falso gozo. No un falso gozo. Lleno de una verdadera paz, no una falsa paz. Llenos de una verdadera valentía, no una falsa valentía. Como hoy en día muchos sabemos que a veces se embriagan porque quieren creerse muy machos, quieren creerse muy valientes. Muchos se embriagan porque quieren decir, oh, quiero sentir gozo. No, algunos dicen, embriágate porque vas a sentir paz, vas a sentir relax, te vas a relajar, te dicen ellos. Pero es una falsa relax, es un falso gozo, es un falso, esperanza, una falsa esperanza. Ellos tienen cierta esperanza de embriagarse y de olvidarse de ciertas cosas, de los problemas, de sentir una paz, pero es falsa paz. Es un falso gozo, una falsa valentía. Nosotros no necesitamos eso. La vida cristiana no es simplemente una vida de nos, como algunos piensan. No es una vida de no. No hagas esto, no hagas el otro, sino es una vida en la cual el Espíritu Santo te ha regenerado y ahora estás inclinado a querer obedecer a Dios. Y no es de que yo tengo que hacer esto, si ahora es yo quiero hacer esto. Y es un gozo hacer esto. Me agrada hacer esto. Es para mi bien hacer esto y me agrada y es un gozo. Y me trae verdadero gozo y una verdadera paz. Una verdadera, ¿cómo se dice? Un relajar verdadero. En otras palabras, descubres lo que la vida realmente es. Realmente lo que la vida es. Así que algunos creen que la vida cristiana es de tener una vida con una carga amargada. Que vas a andar ahí con la cara ahí, eres un amargado. Porque dicen, no, es que no puedes hacer esto, no puedes hacer el otro. No, es que Dios ya te transformó. Y Dios cambia nuestro corazón. Y ahora ya no nos agrada vivir de cierta manera. Ahora nos agrada vivir en santidad, en obediencia a Dios. Es nuestro deseo. Estamos inclinados hacia eso.
nos agrada a vivir de cierta forma. Por ejemplo, yo cuando, me acuerdo cuando apenas llegué a los pies de Cristo, pasaban unos cuantos meses y estaba escuchando esta canción que dice, ¿para qué sirve ser un santo si a todos por igual? Y me acuerdo escuchar eso y conocer la Biblia, pude ver la gran ignorancia que hay en ese mensaje y comencé a aborrecer esas canciones, ya no me agradaban porque ya sabía que estaban llenas de ignorancia, ya no me agradaba andar con las amistades porque ya no era, con el tiempo ya no fue mi estilo de vida. Dios me comenzó a santificar. Ya no me agradaba andar ahí en los clubs, ya no me agradó, ya no me agradaba ahí andar haciendo lo que yo hacía antes. Fue un proceso. Pero viendo las escrituras, viendo lo que Dios nos manda hacer, hay algo dentro del creyente que dice, amén, quiero hacer esto. Y acuérdense que los gentiles, hablando de los efesios, ellos no tenían todavía las escrituras. Ellos fueron salvos y estaban aprendiendo ciertas verdades, pero llegaron las cartas, llegaron las instrucciones y escuchar esto, amén. Y a obedecer, porque eso es el cristiano. Vamos a ir aquí en 1 Timoteo 6. En 1 Timoteo 6. Yendo hacia adelante, en 1 Timoteo 6, versículos 18 y 9. Vamos a ver aquí en 1 Timoteo 6, versículos 18 y 9. Y 19, disculpe. 1 Timoteo 6, versículos 18 y 19. Dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna, echen mano de la vida eterna. Dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Vive de tal forma, atesorando para por lo porvenir, la vida eterna que vamos a vivir con nuestro Dios. Atesora tesoros para el reino de Dios, atesora tesoros para aquel día, en la eternidad, no por lo terrenal, lo temporal. Esto terrenal desvanece, pero en aquel día, la vida eterna, atesora tesoros en el reino de Dios, porque eso nos conviene. Esto de aquí es temporal, se desvanece. Vamos a ver más claramente el contraste en Efesios 5:18, cuando dice, no os embriaguéis, mas sed llenos del Espíritu. Algunas personas dicen, bueno, yo tomo vino, yo tomo quizás una cerveza o algo, pero yo tomo poco, pero no me llego a embriagar. Bueno, al embriagarse tiene varios grados. Por ejemplo, si tú tomas algo de alcohol, quizás tú digas, bueno, yo no me embriago, yo no ando ahí, yo no ando hasta el punto donde ya no puedo caminar, o yo no ando hasta el punto donde ya no me recuerdo lo que hice la noche pasada. Muchos piensan así, bueno, como yo no hago así, pues yo no me estoy embriagando, pero la embriaguidad, al embriagarse, tiene diferentes grados. Si alguien toma y al tomar ese alcohol, ese vino, a cierto punto comienza a afectar tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de hablar, ya estás embriagado. No necesariamente tiene que ser que estés ahí tambaleándote, cayéndote. Si tú tomas algo, un alcohol, y ya comienza a afectar tu pensamiento, a afectar tu hablar, tus acciones, ya estás embriagado. Dice, no os embriaguéis. Como lo digo, muchos hacen esto para sentirse valientes. Se ha escuchado, ¿verdad? Que algunos dicen, es que yo no soy por ejemplo, en los bailes, yo no soy para bailar, pero me tomo unas cuantas copitas y ya tengo valentía. Ahí sí ya me suelto, ¿verdad? Porque muchos dicen, pues tomo es que si no tomo, pues me quedo como una mona y nada más, no puedo moverme, no me dan ganas de ir a bailar, pero si tomo un poquito nada más, por alguna razón me entra mucha valentía y voy a bailar. Entonces eso ya toma efecto. Entonces eso es embriagarte. Eso es lo que la Biblia está hablando. No os embriaguéis. No una falsa valentía, no un falso gozo.
no una falsa paz. Nosotros no necesitamos algo artificial. No necesitamos un gozo artificial, una valentía artificial, una paz artificial. No necesitamos eso. No lo necesitamos. No necesitamos nada de eso. Luego, versículo 18, aquí en Efesios, en el versículo 18 dice, en lo cual hay desolución. Esta palabra desolución en el griego tiene un punto negativo en la forma, en su contexto, en cómo es usada, pero aquí en Efesios 5:18 tiene una connotación, se dice en negativa, habla de desperdiciar. Desperdiciar, otras palabras, no desperdicies tu vida. Y no es así. Aquellos que son alcohólicos, muchos dicen, desperdicia su vida. Entonces dice, no desperdicies tu vida. No lo hagas. No estés desperdiciando tu vida en este estilo de vida, en esta manera de pensar, en lo cual hay desolución, en lo cual hay desperdición. Desperdicias tu vida, desperdicias tu tiempo, desperdicias tu salud aún, pensándolo bien. Porque algunos que están adictos al alcohol con el tiempo llegan a enfermarse. Están desperdiciando su salud, su vida, su tiempo. Muchos desperdician el tiempo con su familia por estar ahí en el alcohol. Ahí con las amistades, con los familiares, aún en ciertos casos, desperdician su vida estando ahí buscando una vida con algo artificial, saturándose con alcohol. Esta palabra se utiliza con el hijo pródigo, si conocen la parábola del hijo pródigo, que dice que desperdició sus bienes. Y eso es lo que habla aquí. No os embriaguéis con el vino en el cual hay desolución, en el cual hay un desperdicio. No desperdicies tu vida. No desperdicies tu tiempo. No hagas esto. En contraste de esa vieja manera de vivir, dice, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Aquí en Efesios 5, versículos 16 a 17, dice así, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seas insensatos, sino entendidos. Otro contraste. No seas así. No desprecies tu vida. No lo hagas. No desperdicies tu vida. Sino en contraste, en vez de andar en tinieblas, anda en luz. Ya no estás muerto, estás con vida. Ya no eres un insensato, eres llamado a andar astutamente, a ser sabio. En contraste, sed llenos del Espíritu. Llénate del Espíritu. Llénate del Espíritu. Así que ese es el mandamiento de Dios. Llénate del Espíritu. El mandamiento. No es una sugerencia, sino es un mandamiento de Dios. Es un mandamiento. Lo vemos aquí. Es un imperativo. Sed llenos del Espíritu. Vamos a ver 6 verdades positivas de la experiencia cristiana. Hoy vamos a ver una de ellas. Una de ellas. Primero, la vida en el Espíritu es una vida saturada. La vida en el Espíritu es una vida saturada. Antes los efesios estaban saturados con vino. Pero ahora que son cristianos, son mandados a ser llenos del Espíritu. A ser saturados con el Espíritu. Una vida saturada con el Espíritu. No saturada con el vino, con el alcohol, con lo que desperdicia, sino satúrate, llénate. Tu vida sea llena con el Espíritu. Una vida saturada con el Espíritu. Saturada con la palabra de Dios. La palabra de Dios. Vamos a ver cómo esto va junto al Espíritu y la palabra de Dios. Llenos con el Espíritu, saturada con la palabra de Dios sea tu vida. La vida en el Espíritu es ser saturado con la verdad, con la palabra de Dios. Tú no puedes ser negligente a la palabra de Dios. No puedes ignorar la palabra de Dios. Si vas a ser saturado con la palabra de Dios, no puedes obviamente ser negligente con la palabra de Dios. Debes de prestarle atención a la palabra de Dios.
escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios. La vida controlada por el Espíritu es estar sometido a las Escrituras. Te sujetas a las Escrituras. Esa es una vida controlada por el Espíritu Santo. Es una vida que está sometida a la palabra de Dios. Y ¿sabes qué? Necesitas al Espíritu para someterte. Necesitas al Espíritu para ser guiado a la verdad. Y necesitas la palabra de Dios para ser guiado por el Espíritu. Hay iglesias que creen que el bautismo salva. Hay iglesias que creen esto, que el bautismo salva. Y saben, estas iglesias que te enseñan de que el bautismo salva, saben, ellos te dicen, y tú los puedes ver, de que ellos también abren este libro, abren la Biblia y leen la Biblia. Ellos estudian, pero no entienden las Escrituras. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo. Son personas que te hablan de que el bautismo salva. Y son personas que te van a abrir las Escrituras y te van a leer las Escrituras, pero tristemente no entienden las Escrituras. No tienen un entendimiento de qué es realmente la salvación. No lo tienen. Nosotros aquí ya hemos hablado, ya hemos visto el texto de Hechos 2:38. Muchos usan ese texto, muchos creen que esa es su arma poderosa para refutar a los cristianos, a nosotros que creemos de que el bautismo nos salva. Pero hemos visto Hechos 2:38 y vemos claramente de que Hechos 2:38 no enseña que el bautismo es esencial para la salvación. El bautismo no salva a nadie. No tienen entendimiento. No han estudiado las Escrituras. Lo estudian, pero sin entendimiento. Así que eso es lo que sucede con muchas personas. No tienen al Espíritu Santo. No son llenos del Espíritu Santo y por tanto no tienen entendimiento de la palabra de Dios. Del otro lado hay grupos que mencionan mucho al Espíritu Santo, lo mencionan. En cada culto que ellos tienen, mencionan al Espíritu Santo, lo mencionan demasiado. Pero aún así que lo mencionan demasiado, ellos tienen ciertas experiencias extra bíblicas, entran en un éxtasis, por así decirlo, pero están errados en su entendimiento de las Escrituras. No entienden las Escrituras. Por ejemplo, aquí cuando dice, sed llenos del Espíritu Santo, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Es lo que dice el texto. Lo dice bien claro. No te embriagues con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Pero ¿saben cómo ellos lo leen? ¿Saben cómo ellos lo interpretan? Porque ellos interpretan la Escritura a la luz de sus experiencias. Ellos lo leen así. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien ser embriagados con el Espíritu Santo. Ellos lo entienden así. Y ellos andan enseñando cosas que no son bíblicas. Por ejemplo, yo llegué a ver a un pastor americano ahí, según profeta, enseñando de que el Espíritu Santo es el cantinero de Dios y ahí andan embriagando a los creyentes. Y es un contraste. Aquí no te está diciendo que el Espíritu Santo te embriaga, te está diciendo que el vino te embriaga y el Espíritu Santo te llena de qué es lo que vamos a estar viendo. Como le digo, leen las Escrituras, pero no entienden las Escrituras porque no tienen el Espíritu Santo. Estas personas hablan del Espíritu Santo, pero no entienden quién es el Espíritu Santo. Y por tanto viene un espíritu inmundo, los mueve y creen que es el Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo. Podrás tener una gran emoción, pero si no concuerda con las Escrituras, no es el Espíritu Santo. Por eso 1 Juan 4:1 te dice, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus para ver si son de Dios. Ellos ignoran eso. No saben, no conocen del Espíritu Santo, por eso creen cosas que no son bíblicas, por eso ya andan balbuceando cosas que no son bíblicas, creyendo que es el Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo. Así que podrás tener experiencias, podrás decir, oh, el culto fue fuego, hoy en día, como dicen hoy en día, fue fuego, fue fire, estuvo maravilloso el culto, hoy se movió poderosamente Dios. ¿Y qué es lo que hablan con eso? ¿A qué se refieren? Bueno, a balbucear, a brincotear, a revolcarse en el piso. Creen que eso fue fuego. Fue una gran manifestación de Dios, según ellos, una gran manifestación del Espíritu Santo, cuando no es el Espíritu Santo, más bien es el canduline, es un espíritu inmundo. Y ellos te leen la Biblia, pero no entienden la Biblia, y es por eso que ellos creen en cosas que no son bíblicas. Y es por eso que ellos creen y ven aquí este texto, porque lo interpretan a la luz de sus experiencias. O es que cuando sentí, según ellos, el Espíritu Santo, me embriagué, me sentí mareado y caí al piso y me revolqué. Me estoy revolcando ahí en el piso. Pero aquí no te dice que el Espíritu Santo te embriaga. No es lo que está diciendo.
Lo que dice es, el vino te embriaga. Y vamos a ver los resultados de lo que es ser llenos del Espíritu Santo. Así que si no concuerda con las Escrituras, tus experiencias no son bíblicas. Son personas que no tienen al Espíritu Santo. Aún con que te lleguen con la Biblia, no necesariamente quiere decir que ellos son guiados por el Espíritu Santo. Así que una vida llena del Espíritu es una vida llena con la palabra de Dios. Una vida llena del Espíritu Santo es una vida llena con la palabra de Dios. Necesitas al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te guía a la palabra. Y por medio de la palabra del Espíritu Santo te guía. Vamos aquí, versículos 19 y 20 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué aquí se menciona el cantar? ¿Por qué se menciona el cantar si notan aquí en los versículos? Habla de himnos, habla de cánticos espirituales, cantando y alabando. ¿Por qué se menciona esto? Bueno, la vida vieja, hablando de nuevo, el contraste, la vida antigua, la vida de los gentiles era una vida de ¿qué? De embriagar, había embriaguez. ¿Y qué es lo que hay hoy en día también cuando tú encuentras a personas embriagadas? ¿Qué es lo que hay? Hay música, y cantan, y se embriagan, y están cantando, y hay baile, y hay esto, y emoción. Y así era la vida antigua de los gentiles. Creían en sus ritos espirituales, creyendo que adoraban a sus dioses, que se conectaban con sus dioses. Había embriaguez, había baile, había danza y había toda, según un gozo y todo esto y el otro, artificial. La vida vieja era así, era una vida vacía. ¿No es así? Se ha conocido de varias personas que están ahí, van a los bailes cada fin de semana, se embriagan y tienen baile y esto y el otro, y después salgan durante la semana, lunes, martes, miércoles, ahí todos deprimidos, todos desanimados. Y luego llega el día, dice, ya aquí ya llegó, me voy a emborrachar, me voy a olvidar de los problemas, me voy a relajar, voy a tener un gozo, me voy a olvidar de la vida. Un gozo falso, un gozo artificial, una vida vacía. En contraste, la vida en el Espíritu es una vida llena de un verdadero gozo, llena de un verdadero control, de valentía, una verdadera valentía, no una falsa valentía. El versículo 19 dice así, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dice, entre vosotros, hablando entre vosotros, entre nosotros los cristianos, salmos, himnos, cantando, alabando al Señor. La vida en el Espíritu está saturada con la verdad, que aun cuando cantamos esa verdad. Vivimos esa verdad, deseamos esa verdad, somos movidos por esa verdad, que es la palabra de Dios. Aún en tu meditación, cuando tú meditas la palabra de Dios, piensas a la luz de la palabra de Dios, cuando tú meditas, cantando y alabando la palabra de Dios. Por ejemplo, Colosenses 3:16, vamos a ir ahí, pueden comenzar a prepararse, pero quédense aquí, pongan su dedo aquí en Efesios, pero en Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Dice, la palabra de Dios mora en vosotros en abundancia. No dice que el Espíritu Santo, sino dice, la palabra de Cristo more en vosotros con abundancia. Así que aquí en Efesios 5:19 vamos a leer al 20, luego vamos a ir a Colosenses, en Efesios 5, 19 y 20. Noten cómo dice aquí en Efesios 5, 19 al 20. Y vamos a notar lo que dice en Colosenses 3, 16 al 17. Dice el texto, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Anteriormente dice, no te embriagues con el vino, mas ser llenos del Espíritu Santo, y luego vemos los resultados. Vemos el resultado, las características de la persona que está llena del Espíritu Santo. Vamos aquí a Colosenses, vamos hacia adelante. A Colosenses 3, 16. Y 17. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Luego que dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor,
con salmos y himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Por medio del, ¿sí notaron? Dando gracias, cantando cánticos espirituales, dando gracias. La palabra de Cristo mora en abundancia. ¿Sí notaron? ¿Sí notaron lo que acabamos de ver? Si estás lleno del Espíritu, aquí está el resultado. Es lo que dice en Efesios. Si estás lleno del Espíritu Santo, aquí está el resultado. Y si estás lleno de la palabra, aquí están los resultados. Aquí están los resultados. Y noten que los resultados son los mismos. Los resultados son los mismos. ¿Qué es lo que esto nos dice? Bueno, ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de la palabra de Dios. Ser llenos del Espíritu Santo es ser llenos de la palabra de Dios. Saturados con la palabra es ser saturado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a enseñar la palabra de Dios. Te va a guiar a la palabra de Dios. Te va a dar entendimiento de la palabra de Dios. Te va a guiar a aplicar la palabra de Dios. A vivir la palabra de Dios. No puedes estudiar la palabra de Dios sin el Espíritu Santo. No puedes. Necesitas del Espíritu Santo. Y necesitas de la palabra de Dios. Necesitas de la palabra de Dios, necesitas del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo es ser lleno de la palabra de Dios. ¿Viceversa? Así que hay personas que llegan a decir, no, es que ustedes estudian mucho, esto y el otro, y nosotros buscamos ser llenos del Espíritu Santo. Qué gran ignorancia. Porque acabamos de ver, si tú eres lleno de la palabra de Dios, eres lleno del Espíritu Santo. Si eres lleno del Espíritu Santo, eres lleno de la palabra de Dios. El Espíritu Santo te va a guiar a la palabra de Dios. Jesucristo dijo, escudriñar las Escrituras. ¿Sabe qué es escudriñar? Es de cerca, en profundo, ver la Escritura de Dios, estudiarla en profundidad. Pero muchos dicen, no, es que nosotros preferimos aquí en el Espíritu, dicen ellos. Dicen, la letra mata. ¿Y por qué dicen que la letra mata? Porque mal entienden las Escrituras. No entienden las Escrituras, como vuelvo a decir, esto se escucha mucho en las iglesias pentecostales. Y no lo decimos porque nos creemos, lo decimos porque es verdad. Muchos andan diciendo, la letra mata. No es bueno estudiar la palabra, dice, no es bueno estudiarla tanto. Cuando el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios y nos guía la palabra de Dios y nos anima a estudiarla, a escudriñarla. Así que no puedes estudiar la palabra sin el Espíritu Santo. Ahora, hablando en práctica, ¿cómo poner esto en práctica? Vamos a llegar, ¿cómo va a llegar tu vida a ser llena, saturada con la palabra de Dios? Bueno, primero, para tener una vida saturada con las Escrituras, tú debes leer la palabra de Dios. Eso es simple, ¿verdad? Esto lo que vamos a ver es simple, pero es necesario. Es necesario ver. Para tener una vida saturada con las Escrituras, tú debes leer la palabra de Dios. Debes de leer la palabra de Dios. Leerla. Es su primer paso. Es simple. Lee la palabra de Dios. Ahora, hago la pregunta. ¿Qué tanto tiempo pasaste leyendo la Biblia en estos días que pasaron? ¿Qué tanto tiempo pasaron leyendo la palabra de Dios? Es muy simple, pero ¿será que lo hacen? ¿Será que leen la palabra de Dios? ¿Toman tiempo para leer la palabra de Dios? Así que para que tu vida llegue a ser saturada con las Escrituras, debes leer la palabra de Dios. Segundo, debes estudiar la palabra de Dios. No solamente busques leer la palabra de Dios, sino estúdiala ¿con qué? Para que obtengas entendimiento de la palabra de Dios. Aquí se ha dicho mucho. No solamente es necesario tener conocimiento de la palabra de Dios, sino es necesario entender la palabra de Dios. Conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios. Entender la palabra de Dios. Ver el contexto del texto que tú lees para entenderla. Para que no andes diciendo la palabra mata y estar diciendo, no, es que es malo leer la palabra mucho. Cuando no está diciendo eso. Cuando en el contexto se está hablando de la ley de Dios. La ley de Dios te condena, es lo que está diciendo. No dice que no estudies la palabra tanto porque te va a hacer mal, te va a matar. Como muchos ignorantemente hablan. Eso es serio. Yo lo he escuchado. A mí una vez estaba ahí hace un tiempo atrás hablando de alguien y dice, no, hermanos, que la palabra mata. Como diciendo, no es bueno estudiarla tanto. Y es por eso que en sus cultos se la pasan ahí según en el Espíritu. Fuego. Pasa 1 hora, 2 horas. Yo llegué a estar en cultos así. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas.
según andando ahí en el fuego, según que ellos le llaman fuego. Y después el pastorcito ahí se levanta, ahí va al púlpito. Hermanos, hoy se manifestó grandemente Dios. Ay, hoy Dios no quiso que estudiésemos la palabra, porque quiso manifestarse. Literalmente es lo que dijo. Literalmente. Y quizás vayan a escuchar personas esto que estuvieron ahí en ese culto y saben que yo no estoy mintiendo, es verdad. Y aquí yo no tengo que mentir. Es verdad. Es lo que pasó. Así que estudiar la palabra de Dios, estudiarla para entenderla. El Espíritu Santo es quien inspiró la palabra de Dios. Obviamente Él la inspiró y nos llama a leerla. No va a inspirarla y va a decir, ten, ¿para qué? Bueno, te la doy, pero ten cuidado, no la leas mucho, no la estudies mucho porque te va a hacer mal. No, eso no. Eso no. El Espíritu Santo la inspiró y nos llama a leerla, nos llama a estudiarla, entenderla. Así que estudia la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la entiendas. Tercero, si quieres una vida saturada con la palabra de Dios, tú debes meditar en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios. Vamos a ir aquí a Salmo. Vamos a ir a Salmos. Meditar en la palabra de Dios. Salmo 1, capítulo 1, versículos 1 y 2. Noten lo que dice aquí. Y de nuevo hablando de entender la palabra de Dios, vamos a ver lo que está diciendo. Salmo 1, versículo 1 y 2. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Medita de día y de noche. ¿Qué está hablando con la ley? Bueno, aquí se refiere a la palabra de Dios. La palabra de Dios. Cada vez que tú mires ley, no hagas como el error, como muchos cometen en cierto grupo, que cuando leen ley, piensan automáticamente siempre los 10 mandamientos, los 10 mandamientos, los 10 mandamientos. Y creen que eso es todo lo que hay, los 10 mandamientos. Cuando estamos viendo aquí en Efesios 5, 18, ¿qué es lo que dice? Nos vemos un mandamiento, ser llenos del Espíritu Santo. Cuando habla la ley, habla de la palabra de Dios, se refiere a la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios, día y noche. Dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Meditar en la palabra de Dios. Dice de día y de noche. ¿Qué aprendí? Debes de preguntarte cuando lees la palabra de Dios o cuando vienes aquí y te congregas. ¿Qué aprendí? ¿Cómo debo de hacer en esta situación? ¿Qué debo de hacer cuando yo como cristiano, leyendo la palabra, meditando en la palabra de Dios, algo sucede? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué debo de hacer? A la luz de las Escrituras busco. Me invitan a cierto lugar. Bueno, cae domingo. Bueno, ¿qué debo de hacer? La Biblia me dice que honre a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué debo hacer? ¿Honro a Dios o honro a alguna amistad? ¿A quién pongo primero? ¿A Dios o al hombre? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo me voy a conducir en esta situación? Tengo un problema. ¿Cómo me voy a conducir? Medita en la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Busca entender la palabra de Dios. Es importante. Es por eso que cuando una persona ya tiene madurez, y cuando algunos dicen, pero ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Lo otro. Bueno, porque todavía no tienen la madurez, el entendimiento, pero conforme va pasando el tiempo vas a llegar entendiendo al por qué las cosas. Uno va obteniendo sabiduría, discernimiento. Por ejemplo, hay que entender qué diferencia hay entre las doctrinas, qué es justificación, qué es santificación. ¿Qué es eso? ¿Qué es justificación? ¿Qué es santificación? ¿Cuál es la diferencia? Por eso muchos cuando ven en las Escrituras, ven el término salvación, siempre piensan que se está refiriendo a justificación, cuando a veces se refiere a santificación, a veces se refiere a glorificación. Pero no entienden esto y por eso están ahí enseñando cosas que no son bíblicas, enseñando de que la salvación todavía no se obtiene, tienes que luchar por ella, o enseñando de que la salvación se puede perder cuando la Biblia no te enseña eso. ¿Qué es regeneración? Entender eso. Es algo, una acción de Dios. Dios te regenera, Dios te da vida nueva, es el poder de Dios. Por eso en Romanos 1 dice de que el Evangelio es poder de Dios. Tenemos nueva vida. ¿Qué es regeneración? Bueno, es la obra de Dios. Pero muchos creen, por ejemplo, como que ya
esta persona ya murió, pero Gigi Ávila, muy conocido entre los pentecostales. Gigi Ávila, ellos enseñaron en su libro, enseñaron de que tú tienes que esforzarte para ser regenerado. La Biblia no me dice eso. Esa es una obra de Dios. Es el poder de Dios. Dios me regenera, me da vida nueva. No es que yo lucho, no es que yo me esfuerzo, no es que yo tengo que hacer ciertas cosas para así llegar a ser regenerado. No. Por eso le digo, es importante tener el Espíritu Santo. El rey David habla de meditación, no solamente memorizar las escrituras, como muchos también pueden memorizarse las escrituras, no, sino estudiarlas, entenderlas, vivirlas, vivir la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios. No solamente me la voy a memorizar, sino que la voy a entender y la voy a aplicar a mi diario vivir, vivir la palabra de Dios. Cuarto, si quieres una vida saturada con la verdad, tú debes poner en práctica la palabra de Dios. Ponerla en práctica. Porque así es como vamos a crecer. Si no la pones en práctica, de nada te sirve. De nada te va a servir venir aquí y leer la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, pero si no la ponemos en práctica, de nada nos va a servir. No puedes venir aquí a escuchar algo y decir cómo voy a conocer, cómo voy a llegar a ser un padre, una madre, cómo voy a corregir a mis hijos, etc. Y no ponerlo en práctica, de nada te va a servir. Y ponerla en práctica también, esto se habla de confesar tus pecados. Porque nos llama a Dios. Cuando pequemos, confesemos nuestro pecado. Perdónanos, Dios, por nuestro pecado. Perdónanos porque no somos lo que debemos hacer. Pero busco, quiero, deseo ser transformado cada vez más y más a la imagen de mi Señor Jesucristo. Confesar los pecados. Entre más tú oras, Señor, yo quiero someterme a tu palabra. Entre más tú oras eso, más lo deseas, tú vas a darte cuenta de que hay muchas áreas en mi vida en las cuales yo debo de cambiar. Y debo de darle esa parte de mi vida a Dios. Y con el tiempo así llegas a tener discernimiento, llegas a discernir. Vamos a ir aquí en Hebreos 5, yendo a Hebreos 5, versículos 11 y 14. Hebreos 5, 11 al 14. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿De dónde viene el discernimiento? ¿De dónde viene el discernimiento? En la madurez. Alcanzando la madurez. Vas a llegar con el tiempo a poder discernir entre el bien y el mal, qué es bueno y qué es malo. ¿Qué es bueno y qué es malo en esta situación? Si me encuentro en una situación, bueno, ¿qué es bueno y qué es malo? ¿Qué es la voluntad de Dios y qué no es la voluntad de Dios? Vas a llegar a entender conforme el tiempo, conforme pasa el tiempo, vas creciendo. Pero debes de venir, escuchar, buscar entender, leer la palabra. Pídele a Dios, dame entendimiento, ayúdame, Espíritu Santo, a entenderla, ayúdame a aplicarla para crecer y madurar. Y que no sea necesario de que alguien te diga, ¿tanto tiempo no has entendido? Tienes que, de nuevo, tengo que pasar la clase, pasar, por decirlo, el primer grado, cuando ya debes de estar en el 10º grado. Entender entre el bien y el mal. ¿Y cómo vas a crecer? ¿Vas a llegar a tener ese discernimiento? Bueno, cuando haces todo lo que hemos estado hablando hoy en día y lo que vamos a llegar a hablar. Vas a llegar a crecer y madurar y tener ese discernimiento. Así que lee la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, medita la palabra de Dios, vive la palabra de Dios. Vive la palabra de Dios. Quinto, debemos adorar con la palabra de Dios. Si quieres una vida saturada con la palabra de Dios, debes adorar con la palabra de Dios. Cuando adoramos a Dios, la Biblia nos habla de adorar con entendimiento, adorar con verdad, con la palabra de Dios. Estás entendido, estás lleno de la palabra de Dios, entendido con la palabra de Dios, entendido con quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo. Cuando se predica la palabra de Dios,
Eso te da entendimiento. Llegas a entender más de ciertas cosas y alabas, adoras con entendimiento. La palabra de Dios es central en nuestra adoración. Es central. Por eso dice adorar en espíritu y en verdad. Con un entendimiento correcto de quién es Dios. Con la verdad de quién es Dios. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Porque hay unos que están adorando a Dios, pero no entienden la verdad de Él. Algunos creen que hay otros dioses y adoran con ese entendimiento errado. Otros creen que Jesucristo no es Dios y adoran con ese entendimiento errado. Otros creen que el Espíritu Santo no es una persona, sino es simplemente una fuerza activa, impersonal. Adoran erróneamente. Otros adoran creyendo que el Espíritu Santo es algo que llega y te hace revolcar y te hace balbucear, decir palabras, balbucear, palabras que no se entienden, revolcarte, brincotear, etcétera, etcétera. No entienden, no han entendido, no están adorando en espíritu y en verdad, sino están adorando en espíritu y en error. Por eso es que se necesita el Espíritu Santo. Lo que aprendes aquí en la iglesia debe de ser alimento, debe de ser, por así decirlo, como, ¿cómo se dice? Como la gasolina que te ayude durante la semana. Te ayuda a vivir, un alimento, iluminarte. Es lo que se debe de cuando llegas a una iglesia, de aprender. Llegar a obtener más conocimiento de la palabra, más entendimiento de la palabra. Así que lee la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, vive la palabra de Dios, adora con la palabra de Dios. Y sexto, debemos reverenciar la palabra de Dios. Debemos reverenciar la palabra de Dios. Una reverencia por la palabra de Dios. Si quieres una vida saturada con las Escrituras, tú debes saber en dónde la Escritura comienza y termina y en dónde comienza y termina nuestras opiniones. Nuestras opiniones. Tenemos que tener la apropiada reverencia hacia la palabra de Dios. Debes entender que la palabra de Dios es la máxima autoridad. Es la autoridad suprema. No hay otra autoridad que se iguale. La palabra de Dios es la autoridad. No es una opinión. Porque hay ciertos lugares donde, por ejemplo, tú puedes enseñar la palabra de Dios y la persona puede decir, sí, ok, yo veo la palabra de Dios, estoy leyendo la palabra de Dios, estoy entendiendo la palabra de Dios, pero, no es pero. Si la palabra de Dios dice, no hagas esto, no lo vas a hacer. Si la palabra de Dios dice, haz esto, hazlo. Si la palabra de Dios dice, pon a Dios sobre todas las cosas, no es, bueno, sí lo entiendo, pero es que no puedo vivir con tal persona, ¿qué tal si me deja? Pero ¿qué tal si se ofende? Pero es que esto y el otro. No, si la palabra de Dios dice esto es, eso va a ser. Tienes que entender a dónde está la palabra de Dios, es máxima autoridad, y entender hasta dónde llega tu opinión. Nuestra máxima autoridad es la palabra de Dios, no mi opinión, no tu opinión, no la opinión de otra persona, sino es la palabra de Dios. Esa es la máxima autoridad. Si la palabra de Dios dice algo, así va a ser. Si la palabra de Dios dice, no te embriagues, no te embriagues. Sino llénate del Espíritu Santo. No es de que, oh sí, es que sí la entiendo y todo, pero es que tanto tiempo que no ha venido mi familiar, apenas está llegando y pues le gusta una, dos, pues. No. Dice, no te embriagues, mas sed llenos del Espíritu Santo. Una vida saturada con la verdad es una vida que es llena del Espíritu Santo. Dios es la autoridad. Tener una reverencia por la palabra de Dios. Tristemente en ciertas iglesias no hay esa reverencia. No hay esa reverencia por la palabra de Dios. No lo hay. Si la palabra de Dios dice, no te afanes, no te afanes. Si la palabra de Dios dice, no codicias, no codicias. No te preocupes por el día de mañana. Dios conoce tu necesidad y va a proveer. Séptimo, si quieres una vida saturada con la palabra de Dios, tú debes enseñar la palabra de Dios. Tú debes enseñar la palabra de Dios. Para enseñar, tú debes estudiar la palabra de Dios. Y debes no solamente tener conocimiento, sino entendimiento de la palabra de Dios para correctamente explicar la palabra de Dios.
Cuando tú hablas con algún no creyente, tú ahí en ese momento tienes la oportunidad de enseñar la palabra de Dios, de explicar la palabra de Dios correctamente, buscar explicarla correctamente, explicar el evangelio correctamente. Cuando hablas con un no cristiano. Bueno, si te preguntan por qué es que crees en la palabra de Dios, bueno, aquí ya hemos hablado de eso, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Ya lo hemos hablado. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es Jesucristo? Ya lo hemos hablado. Por eso es que se predica esto. Porque para que tú agarres información y obtengas conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios y puedas enseñar la palabra de Dios. Los maridos son llamados a enseñar la palabra de Dios. Son los líderes en el hogar y ellos como líderes son ellos son llamados a ser esos líderes, a enseñar la palabra de Dios, a tener adoración familiar, en el cual aquí ya hemos hablado de la adoración familiar, y enseñar en su hogar la palabra de Dios. Y para enseñarla debe conocerla, debe entenderla para poder explicarla correctamente. Enseñar la palabra de Dios. Adoración familiar. La Biblia nos manda, ya hemos hablado sobre esto. La Biblia manda al hombre del hogar a enseñar la palabra de Dios. Oh, sí, la entiendo, pero es que esto, el otro, pero. No, Dios dice, hazlo. Ten reverencia a la palabra de Dios y hazlo. No hay excusa. No hay excusa. Las mujeres son llamadas a enseñar también la palabra de Dios. Enseñar a los niños pequeños son una ayuda idónea. El hombre es el principal, pero también la mujer es la ayuda idónea de enseñar la palabra de Dios. Las mujeres son llamadas, las mujeres que ya tienen tiempo, ya tienen madurez, ya son ancianas, enseñar a las que están jóvenes. Enseñar la palabra de Dios. Enseñar la palabra de Dios. Así que debemos, si quieres una vida saturada, estudia, busca entenderla, enséñala. Octavo, para tener una vida saturada con la verdad, aprende la palabra de Dios. Aprende la palabra de Dios. Quizás tú dirás, bueno, ¿que no ya dijiste esto? De aprender la palabra de Dios. Bueno, hablamos, lee la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, medita la palabra de Dios, busca entender la palabra de Dios. Y a lo que me refiero con repetir, aprende la palabra de Dios, a lo que me refiero es de que no caigas en el error de pensar que ya lo sabes todo. No caigas en ese error. Si ya tienes tiempo en el cristianismo, no caigas en ese error de decir, bueno, es que ya sé todo, ya sé eso de justificación, santificación, glorificación, quizás de la Trinidad, etcétera, etcétera, ya lo sé. No creas que simplemente llegas aquí y dices, bueno, yo llego aquí para apoyar. No, no caigas en ese error, porque siempre hay algo que entender, siempre hay algo que aprender, siempre. La palabra de Dios tiene mucho que enseñarnos. Podemos literalmente pasarnos años y todavía aprendiendo. Hay pastores que yo he escuchado que tienen 50 años y de repente dicen, wow, esto nunca lo miré. Están aprendiendo. Están aprendiendo. Todos aprendemos aquí. Yo aprendo. A mí me gusta escuchar a pastores de la antigüedad, en el cual uno puede escucharlos y uno aprende de ellos. Charles Spurgeon es uno de ellos. Hay otros más en el cual uno escucha, uno aprende de ellos. Estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo. No va a llegar el tiempo donde uno va a llegar a decir, bueno, ya lo aprendí todo. Porque no te engañes. Porque realmente si llegamos el tiempo de estudiar aquí bien las escrituras, por ejemplo, el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, simplemente con el Evangelio de Mateo, si nos pasáramos a estudiarlo versículo por versículo y llegar a estudiar todo lo que tiene que enseñarnos, vamos a pasarnos años. Literalmente años. Puede que 10, 15 años, si lo estamos ahí estudiando versículo por versículo. Es mucho tiempo. Y eso nada más estamos hablando de un evangelio, el Evangelio de Mateo, nada más. Está el Evangelio de Juan, Marcos, Lucas. Están las epístolas. Así que no creas, no llegues a ese error a creer de que ya lo sabes todo. La pregunta es, ¿vienes tú a la iglesia para aprender? ¿Vienes para aprender? Porque a eso se viene a la iglesia, a aprender. No somos una iglesia donde las personas van a llegar aquí para ser emocionadas, nada más. Ser guiadas a la emoción. Decir, oh, me la pasé bien. Oh, esto y el otro. ¿Qué aprendiste? No, pero no me acuerdo, no sé. No, vienes a aprender la palabra de Dios. ¿Por qué? Aplicar la palabra de Dios para crecer, para que llegues a crecer, para que llegues a llegar a la etapa donde llegas a discernir entre bien y el mal. Se viene a aprender. Aquí venimos a estudiar la palabra de Dios.
Entendemos que cuando la Biblia dice la palabra mata, no está diciendo que la palabra de Dios es algo negativo. No es lo que está diciendo, porque la palabra de Dios me dice que es lámpara, es leche, lo que acabamos de leer, es leche, es alimento sólido. Necesitamos de la palabra de Dios para crecer y madurar. Pero muchos caen en ese error. Te dicen según están estudiando, pero no la entienden. Y por eso es que caen en este error. Dicen, no, hermano, es que es malo estudiar en profundidad la palabra de Dios. Yo prefiero nada más, pues ahí vamos a alabar 3, 4, 5 horas y unos 15 minutos de palabra. Y ni es palabra porque simplemente es un mensaje motivacional. Donde se la pasan ahí o simplemente dicen, el rey David fue un pastor de ovejas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y el rey David fue y peleó contra Goliat y comienzan ahí a gritar. Y tú puedes vencer también, y gritando. Ese es el servicio que ellos tienen. Ese es el servicio que ellos le llaman unción y fuego de Dios. Es lo que se hace. Es lo que ellos hacen. Una triste realidad. Según fuego de Dios, pero no entienden. No entienden la palabra de Dios. Por eso es que hay tanto error. Oh, hermano, es que tú te crees mucho. No, yo no me creo mucho. Simplemente estoy diciendo la verdad. No es mi culpa de que ellos estén errados en su doctrina. No es mi culpa de que ellos son enanos hablando espiritualmente. Es una verdad. Es una triste realidad. En esas iglesias están deprimidos. En esas iglesias yo he llegado a ver personas que según están llenos del Espíritu Santo, el día de mañana están deprimidos, teniendo pesadillas, esto y el otro. No saben cómo lidiar con ciertos problemas. Divisiones entre ellos. ¿Por qué creen? Esto lo he dicho. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que aquí en Columbus, allá en Skyler, hay 8 iglesias pentecostales? ¿Por qué creen? ¿Será que fue la voluntad de Dios? ¿Será que la voluntad de Dios es, bueno, tú ponte ahí, estos allá y tantos ahí, teniendo la misma fe, según siendo lo mismo, pentecostales? Pero uno está ahí. ¿Vas a Norfolk? Lo mismo. ¿Vas a Grand Island? Lo mismo. ¿Vas a Omaha? No, ahí ni que se diga en Omaha. En Omaha, no sé, aquí literalmente puede que hay como 70, 100 iglesias pentecostales. Porque cada día que uno comienza a ver ahí, de repente veo, aquí está una iglesia más. Aquí pensé que ya sabía cuántas había. No, hay muchas pentecostales. ¿Por qué? Por la división. Porque el que está enfrente no está estudiando, no está capacitado. Y lo digo porque es verdad. Es una verdad, una triste realidad. Así que a la iglesia se viene a aprender la palabra de Dios. ¿Qué es lo que vimos? Bueno, no os embraguéis con vino. No te embriagues con el vino en el cual hay disolución. Es un desperdicio. Bueno para nada. Un falso gozo. Una falsa paz. Un falso sanar, por así decirlo. Falsedad. Mas ser lleno del Espíritu Santo. Saturado con la verdad. Busca estudiar la palabra, entender la palabra, aplicar la palabra, a crecer a la etapa donde tienes discernimiento y puedes discernir. Lee dependiendo del Espíritu Santo. Estudia dependiendo del Espíritu Santo. Medita dependiendo del Espíritu Santo. Aplica la palabra de Dios dependiendo del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame a estudiarla, entenderla, ilumíname, ayúdame a aplicarla a mi diario vivir, ayúdame, guíame, Espíritu Santo. Ayúdame a entender la palabra de Dios. Ayúdame a ver su contexto. Una vida saturada con la palabra de Dios es una vida llena del Espíritu Santo.